Hola, ¿me escucha? Yo ya la estoy viendo, Juanita. Sí, hola, buen día. ¿Cómo está mi querida Juana Francis Bond, presidenta de la Fundación Mujeres de Asfalto? Tuvimos ahí un pequeño desfase con el tema de la conexión, pero bueno, no está, siempre pasa, así que no se preocupe. Bienvenida mi querida Juanita. Importante conversar con usted principalmente porque la vez pasada lo hicimos y nos gustaría saber qué ha cambiado, Juanita, desde la última vez que conversamos a la actualidad en temas de seguridad en Esmeraldas. Bienvenida. Muchísimas gracias, Nelson, por el espacio. Eh, Mira, es que las cosas en Esmeraldas no han cambiado, que diga mucho. Y sobre todo no han cambiado porque también hay un momento político en el que hace ver a Esmeraldas como en un segundo plano. Y ¿Ya? desgraciadamente, sí, desgraciadamente es eso, ¿no? ¿Por qué? Pero ¿Por también qué? ¿Por qué es verlo en segundo plano? ¿Qué momento político está ocurriendo, Juanita, para la gente que nos escucha podamos entender la situación? es el impacto del juicio político. ¿No? Y cómo se están moviendo las fichas. Tenemos una prefecta que dice además abiertamente que no está de acuerdo con el juicio político, pero que además no empieza a identificar algunos elementos territoriales, como por ejemplo la intervención de seguridad que se había comprometido el gobierno y que no ha hecho. A mí me preocupa, y no es la primera vez que lo menciono, ¿no? La situación de las y los periodistas en el caso de Esmeraldas, Claro. que informan y que no informan, qué está pasando y por qué no informan lo que está sucediendo. Ujú. Eh, Desgraciadamente, continuamos iniciamos clases y aunque no lo crean los padres y las madres de familia, están preocupados por la Claro, dinámica de las clases por y las supuesto. cosas que pueden ir pasando. Sí es cierto que en la última semana no es que han disminuido, que no están matando personas, solamente que se han disminuido algunas cifras, pero también creemos ciertamente que hay cosas que no estamos sabiendo. Claro, además que no Entonces, podemos tampoco, Juanita, creer que, por ejemplo, porque un fin de semana no pasa nada, ya decretar que todo se quedó en paz, está todo porque, bien, claro, la situación está complicada. Es decir, todo lo que ha pasado hasta el momento, Juanita, se ha quedado en anuncios. exacto. Y, por ejemplo, Esmeraldas está cerrando con un aproximado de 200 muertes violentas el mes de abril, Chútica. de lo que va del año, Gravísimo, ¿no? gravísimo. El corte. Y lo otro es que hay como tres escenarios que tiene Esmeraldas, ¿no? Tenemos una crisis municipal, que yo digo que al nuevo alcalde le va a tocar durísimo además, Ujú. porque es resolver temas desde la recolección de basura, políticas públicas alrededor de temas de recuperación de espacios públicos, el tema de acceso al agua potable. Estuvimos 3 semanas sin agua potable y eh, es bastante. Yo creo que Claro. ninguna provincia del país, ninguna familia del país podría vivir con esa dimensión de falta de acceso a agua potable. Tenemos una crisis de empleabilidad y de trabajo por el mismo ambiente de violencia. Ujú. Las rutas turísticas, como se han visto mermadas en el Cantón Esmeraldas, por eso la movilización por la paz y quienes además empiezan a movilizar esto, la mayoría de personas empresarias que ante la crisis reaccionaron. Ujú. Y el otro escenario y es que Esmeraldas continúa en un bache de crisis política, ¿no? Y Claro. eso es una cosa ahí que la gente cree que no impacta, pero claro que sí, porque en la toma de decisiones, cuando no hay interés político sobre hablar de temas de seguridad o desconceptualizar la seguridad, ¿no? Que Claro. además es algo que debieron haber hecho desde el momento uno, pero desgraciadamente en Ecuador no se hace. Y lo otro es que esto de declarar terrorismo a las bandas, de la intervención que se viene, porque el FBI además va ahora a capacitar nuestra Policía Nacional en intervenciones terroristas, ¿no? Ajá. Se vienen muchas cosas que tienen que ver con violación de libertad de expresión, libre asociación, porque además con facilidad venga un grupo de afro o negros, y perdóname porque estamos en un país No, racista, tranquila. pueden ser terroristas, ¿no? Claro. O Juanita, lo sea, que entiendo es que les preocupa a ustedes que empiecen a ver estos falsos positivos que en algún exacto. momento ocurría y para que el gobierno sienta que tiene resultados, van a empezar a matar a jóvenes que estén reunidos, que estén, no sé, libando porque hay de todo, y los van a matar y dicen, vea, presidente, vea, ahí está el resultado. Sí, no sé si te enteraste de los últimos videos que empezaron a circular en redes de una intervención de los militares con dos presuntos delincuentes. Sí.
O sea, eso es cualquier tipo de violación a derechos humanos. Y tras eso, este discurso de traspolar la seguridad a la ciudadanía. Entonces, hay Claro. aquí un conflicto en las redes de videos donde hay gente torturando, golpeando gente, y se hace ver como no, es que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Claro. Pero eso también te demuestra la ausencia del Estado para intervenir. Eso te demuestra que el Estado no está haciendo su parte y que la ciudadanía, con las herramientas que no tiene, está tratando de dar respuesta a una problemática que el Estado debe responder. ¿Por qué, Entonces, cuando ya, perdón, Juanita, por qué tienen ese temor ustedes allá particularmente de que esta declaratoria no termine siendo de beneficio, sino más bien termine siendo perjudicial? ¿Qué es lo que a ustedes les hace dudar de estas medidas? tenemos un gobierno negligente, Nelson. Claro. O sea, tenemos que aceptar eso. O sea, ante un gobierno negligente que prefiere invertir en armamento y no invertir en educación, salud y condiciones. O sea, 30 médicos o 30 trabajadores de la salud renunciaron en Esmeraldas. Claro, O sea, no es asesinaron, creo que, posible si que no me no equivoco, a un dimensionen. director. Claro, entonces, si no es posible que dimensionen como gobierno, o sea, es que hace rato nos quedamos sin institucionalidad. Entonces, si no dimensionan la problemática de qué significa que una comunidad, un territorio, no tenga acceso integral a la salud, que además esté continuamente precarizado porque el Estado no está funcionando en ese territorio, ¿cómo crees tú que yo voy a confiar de que me Claro. digas que, o sea, No no hay hay por dónde? confianza. Creo que Claro. Juanita, creo que le está pasando lo que, bueno, lo que pasa en todo el país, ¿no? Ustedes principalmente con una crisis de inseguridad tremenda, porque lo último que se ha visto y se ha vivido con el tema también de las masacres en los puertos son terribles. Y el tema de la duda, Juanita, particularmente ya, por ejemplo, va a empezar una campaña de vacunación y empezó ya la duda de la campaña porque efectivamente no se cree en el gobierno y ese factor, aun cuando digamos que son vacunas para los niños buenas, se daña todo cuando no tienes una cabeza, un líder que realmente te transparente todo y es lo que está pasando con ustedes en la seguridad. Ya ha llegado, Juanita, el punto en Esmeraldas que ustedes no pueden creer en nadie. Y me gustaría que me digas un poquito más de la prefecta porque parece que tampoco hay ahí una relación muy buena. Porque me decías que no está de acuerdo con el juicio. ¿Qué quiere decir esto, Juanita? Que Sí, es están más que yo, pensando en Lazo que en el pueblo. sí, es que yo creería que, yo entiendo que Roberta representa una agenda política. O Claro, sea, lo el PCC. entiendo completamente porque nadie que no está en un cargo de ese tipo no representa esa agenda, Así ¿no? es. Pero también creo que en estos momentos su prioridad discursiva, en agenda, en intervención, en todo tiene que ser la provincia de Esmeraldas. Claro, O sea, claro, cualquier otro elemento es distractor, Nelson. claro. Cualquier otro elemento que ella ponga en su discurso, que ponga en la agenda pública, es un distractor. Y es un distractor porque operativamente Esmeraldas necesita cosas que todavía estamos discutiendo. Una cooperación internacional que en cualquier momento puede decir que se va, pero que necesitamos esos recursos porque el Estado no está presente. Entonces, ante eso, la prioridad no puede ser, perdóname, y o sea, no puede ser el juicio político contra Claro, eso. claro. En pocas palabras, ¿qué importa si efectivamente Lazo ni siquiera está haciendo algo para ayudar a Esmeraldas? O sea, porque a la final fuese distinto si vemos un resultado tangible, palpable, real, inmediato, directo, pero no hay. Y hay esta cosa de, claro, quieren salvarlo al presidente, pero si no nos ayuda, más o menos es por ahí. Claro. Sí, y lo otro es que, o sea, si tú evalúas todos los compromisos que ha venido prometiendo el presidente desde las visitas uno en Esmeraldas, mira, a mí hay algo que me mueve mucho y es la gestión cultural barrial, Ya. porque creo que potencializa cualquier tipo de acuerdos de paz ciudadana. Y hace unas semanas un grupo cultural me dice que le negaron los fondos argumentando que no tenía las cosas entregadas. ¿Cuánta falta hace un Ministerio de Cultura? Porque no es que no tenían cosas entregadas, tenían todo entregado, pero yo siento que es un error del sistema. Claro, ¿Cómo es posible que una provincia como Esmeraldas no tenga destinados recursos para una intervención territorial con elementos culturales? claro, Y eso es la ausencia de la institucionalidad en territorio. Pero eso es un chin de lo que te estoy diciendo, claro. porque si expando más, te voy a hablar desgraciadamente, el terremoto que tuvo afectado a más de 150 familias y que Ujú. hasta ahorita se las ha reparado, ni siquiera se las ha reconstruido. Tenemos conocimiento de familias personas que han fallecido y no tuvieron reparación de sus viviendas.
El mismo cuerpo policial aquí en Esmeraldas tiene una crisis porque no tiene todos los implementos completos para hacer su trabajo. Por eso a veces entramos en una crisis de dicotomía, ¿no? O sea, no sabemos qué decirte. Porque, desgraciadamente, si llamamos a la policía tampoco tiene herramientas, pues. Si Exactamente. hablamos del Ministerio de Educación, no hay protocolos para intervención en estos momentos, en tiempos de crisis. Mira, lo que pasó en la Universidad Luis Vargas Torres es el reflejo de la negligencia a todo nivel. Los chicos tenían miedo de regresar a clases, porque por todo lo que ha pasado, pero además porque no les brindan garantías. O sea, el acceso a la educación como tal, tanto primaria, secundaria, universitaria, está en crisis, porque no hay elementos que te den además las garantías para ir a estudiar. Juanita, ¿qué es lo que ustedes creerían que debería pasar para salir de esta situación que está empeorando más y tenemos esta misma situación de que lo que pasa en Esmeraldas va a pasar en Guayas y va a pasar en otros sectores? Cuando ustedes conversan, qué es lo que piensan que debería pasar desde el gobierno para decir, ok, estamos sintiendo que hay pasos ahora en Esmeraldas? Mira, lo primero es que, o sea, no hay que inventarse el agua tibia, necesitamos que la institucionalidad funcione en Esmeraldas Funciona, y eso que es todo. funcione con recursos, porque tampoco a mí de qué me sirve, o sea, Sí, sí. de qué me sirve que me digas, ah, no, ya vamos a reabrir el Ministerio de Cultura en Esmeraldas, pero no llega con fondos. Pues. Es Así como es. inauguraron hace poco un espacio del Ministerio de la Mujer en Esmeraldas, y desgraciadamente no tiene todos los equipamientos y presupuestos ni personal para dar atención ni para realizar estrategias de prevención. Entonces sí necesitamos que se recupere institucionalidad, pero que sea con transparencia de la política económica. Nosotros necesitamos saber que tiene cada una de esas estrategias que quieren hacer, que se necesita, que tienen los recursos necesarios. Y creo en un tercer momento, y es que las mesas interseccionales de intervenciones comunitarias, de temas de seguridad, tiene que ser con la ciudadanía, no puede ser por fuera de la ciudadanía. Tú no me puedes venir a mí a hablar de una agenda de cultura de paz cuando dejas por fuera a la comunidad, a la ciudadanía, a los barrios. No tiene sentido que una intervención de paz deje por fuera a quien está en la mitad de dos conflictos, ¿no? Entre el Estado, que además es extremadamente negligente el gobierno, y por otro lado, todo lo que significa la ola de violencia. Quienes estamos en la mitad somos la ciudadanía, ¿no? Pero mire usted, Juanita, que supuestamente la lógica llama a conversar con ustedes, pero parece que desde ahí la cosa está dañada. No, Porque son ustedes desgraciadamente los no que nos hay. tienen que decir, ustedes los que tienen que decirle al gobierno, necesitamos esto, y luego viene la reacción, que lamentablemente no la hay, y eso algunos sectores no captan, no entienden, están en una burbujita, y por eso veíamos declaraciones de personas como el señor expresidente Hurtado, de que Lazo es un gran presidente, pero es que vive en una burbuja, Juanita. O sea, no me río por lo que estamos sufriendo, me río porque de verdad eh, hay una clase política que nos supera en intervenciones. Claro. Y digo que nos supera porque es inimaginable. O sea, tenemos una tasa de desnutrición, de desempleo, de mendicidad. Mira, la cartografía de la pobreza en Ecuador, aunque esté hablando en este momento de Esmeraldas, pero lo que está sucediendo con Guayaquil, con Quito, o sea, ya no está por fuera. O sea, tenemos una pandemia de violencia y tenemos un Estado ineficiente. Tenemos La militares, receta para el desastre. hablando de seguridad, tenemos a un grupo de militares que además desde la masculinidad más tóxica, creen que declarando terrorismo, que armando más, van a resolver temas que van desde cómo es posible que tu mesa no tenga comida. Entonces, si estamos hablando de temas que deberían ser solucionados desde lo común, desde lo sencillo, pero no se lo piensan y no intervienen de esa manera, estamos realmente pasando por una crisis que no es simplemente la ciudadana de la calle, sino una que va desde la columna vertebral de lo que es el Estado y su gobernanza, que son nuestros gobernantes. Están en una crisis porque no entienden lo que hay que hacer, pero además porque no lo quieren ver. No hay la intención política de verlo porque no tienen la capacidad de hacerlo. Y ahí, Nelson, yo voy con algo que lo hemos insistido mucho. Corrupción también es ocupar un cargo público y no saber qué hacer. Y ha Porque estás pasado. poniendo en juego las vidas de las personas. Y es lo que estamos viviendo en estos momentos. Y es lo que ha pasado con el señor Ordóñez, que no supo qué hacer. ¿Cómo va el trabajo del gobernador? ¿Cómo sienten que está funcionando Frickson? Frickson es, ¿no? Sí, Frickson Erazo. Yo creo que Frickson está haciendo lo que puede desde lo que tiene también, ¿no? Y
pero también yo creo que cuando sentimos que no podemos hacer las cosas, cuando vemos que no lo podemos hacer o que no estamos viendo los resultados que queremos, lo más sano es dar un paso al costado. Claro. Incluso para no dañarte tu propia capacidad, porque puede que sea una persona súper pilas, pero ¿qué hace si no tiene el respaldo? Yo siempre he pensado que a estas alturas, ¿qué hace? De hecho, se lo voy a preguntar al próximo invitado, se lo pregunto a usted. ¿Qué hace un gran, hiper, mega estratega si tiene un presidente sin liderazgo y sin presupuesto? Claro, o canalizando las platas a otra cosa. Claro. Porque también Plata sí eso, hay. o sea, hay un discurso aquí de austeridad para poner en marcha el pago y las deudas sociales. Ujú, Yo no creo en eso. ujú, Y yo creo que mucha gente te va a decir, no, pues si está gastando la plata, más de 2 millones de dólares cada 3 meses en comunicación, eso quiere decir que está gastando la plata donde no corresponde. ujú. O sea, necesitamos en esto, ¿sabes qué? Cuando se le insiste en que transparenten las platas, te salen con cualquier respuesta. No le gusta. Y yo quisiera, y te juro que en este momento yo llamo a la ciudadanía, usando tu canal, A llamo a la ver. ciudadanía que, porque pueden solicitar la información, es el derecho de acceso a la información, que nos digan cuánta plata está invirtiendo y que además nos digan en qué territorios, cómo lo están Ujú, invirtiendo, con qué población está yéndose la plata, porque si no, simplemente estoy pensando que están llenando una reserva que no sé para quién. ujú. Bueno, Eh, se benefician quienes tienen bonos, entonces es un grupo muy, muy reducido. O sea, extremadamente reducido. claro, o sea, para el grupo élite o para la gente que tiene esta posibilidad de tener bonos y todo eso, están con el mejor presidente de la historia, eso definitivamente. Por eso ellos creen que el presidente Lazo es un gran presidente, porque mantiene esos intereses muy bien colocados. Sin embargo, quienes sufren las consecuencias son la gente, indirectamente ellos, porque tú decías algo interesante, Juanita, hay que disputar también este alimento de elementos en los grupos delincuenciales que son la gente pobre, que cuando no hay intervención del Estado buscan meterse en estos grupos. Claro, lo que pasa es que con esto no quiero criminalizar la pobreza, porque además hay un discurso Sí, sí, también ahí. también, Yo estuve exactamente. en una entrevista que desgraciadamente se me fueron los estribos, pero este discurso de que, o sea, una especialista en seguridad dijo que los niños en Esmeraldas tienen la delincuencia nata. Chútica. Ay, O, carajo. y desgraciadamente este discurso que criminaliza la pobreza, cuando es mal entendido y además mal dicho, ¿no? Porque además nunca se ha comprobado que ser pobre te hace delincuente, Así porque si es. no, quizás no tuviéramos ciertos asambleístas en la asamblea, ni ciertos tipos de presidentes, ni cierta clase política en el Así es. país. Pero desgraciadamente se transforma en un caldo de cultivo las Así es. condiciones de desigualdad. Y eso es una cuestión que, ¿a qué te orilla, no? ¿A qué te orilla el abandono del Estado? ¿A qué te orilla la discriminación, el racismo? ¿A qué te orilla la necropolítica como tal, no? Te Ujú, orilla a buscar herramientas y elementos en espacios que no necesariamente los tienes ujú. y en condiciones que nunca te van a garantizar una vida digna. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ese es un asunto que hasta la fecha lo hacen y como tú decías, tampoco es el invento, el super invento, es darse cuenta, identificar y ingresar. Claro, sí, pelear con estas bandas porque definitivamente ya hay bandas y hay gente que ya no se salva, ¿no? Hay sectores y personas que ya no se salvan, pero no dejar abandonados sectores que necesitan la intervención. Juanita, ¿por qué Esmeraldas se vuelve tan conflictivo? ¿Qué es lo que ha hecho que Esmeraldas sea este punto tan difícil? Yo creería que ahora se habla mucho más que incluso Manabí, por ejemplo, ¿no? Entonces, Esmeraldas. Yo, mira, primero que hay interés, o sea, no seamos ingenuos y reconocemos que Esmeraldas es un territorio extremadamente rico. Ya, Y cuando digo que es extremadamente rico, hay un sector de la zona norte que se llama Playa de Oro, ya. que es una comuna. Y la comuna del norte de Esmeraldas es una comuna que empezaron a haber intervenciones de extracción minera. Ok. ¿Cómo es posible? Pero vas a visitar el centro de salud y no hay ni camillas, Qué no hay ironía. médicos. Chuti. Visitas la escuela y no hay nada. Reconocemos lo que pasa con Esmeraldas, pero también reconocemos el racismo estructural. Mm. Esmeraldas es una comunidad negra, un territorio negro, que, claro, con el pasar de los años está en diversidad, pero es una comunidad negra y lo que vemos es una agenda de racismo desde el Estado. Somos tratados como seres descartables, somos vistos además como seres descartables, pero para sostener, mantener la refinería Ahí y que sí. nuestra gente esté muriendo, sí, pero no para tener un hospital oncológico, por ejemplo.
o no para tener hospitales funcionando o hospitales abiertos, pero sí para tener hospitales cerrados. Y lo otro es que Esmeraldas tiene salida al mar. Ok. Esmeraldas, yo hasta te apuesto que los grupos delincuenciales en Esmeraldas no les interesan los barrios, no les interesa porque el consumo de droga en Esmeraldas de la población no es como en Quito, Guayaquil o en Manabí, es extremadamente mínimo, Ok. porque hay otra lógica. Esmeraldas tiene otra lógica de problemática, que no necesariamente es el consumo de droga, va por otro lado. Entonces hay otros intereses que el Estado lo sabe. O sea, que no es que el Estado no sepa hacia dónde tiene que direccionar su política de intervención en Esmeraldas, pero es fundamental que cuando se intervenga Esmeraldas se voltee a mirar deudas históricas que ha tenido y que lo que ha hecho ahora es simplemente explotar una punta de un iceberg. Y digo de uno porque ha de haber muchos más y porque hay muchos más, ¿no? Y que tiene mucho que ver con esto de una mochila de historia. O sea, la gente en Esmeraldas sabe que antes de nacer vas a tener problemas de acceso a agua potable. Y eso no está bien, eso no es justo. Eso La no puede gente ser en así. Esmeraldas sabe, las mujeres negras en Esmeraldas, las mujeres en Esmeraldas, saben que antes de nacer van a ser víctimas de violencia. Eso no está bien. Eso no puede, eso el gobierno tiene que saberlo. Hace rato debieron haber intervenido y haber hecho algo para que tú sepas, o sea, cualquier persona sepa que eso no te va a pasar. Claro. Pero desgraciadamente hay una deuda histórica, y insisto mucho con esto. Hay una deuda histórica en Esmeraldas. Hay una falta de transparencia en lo que se hace en Esmeraldas. Hay una deuda institucional. Una de las cosas que hemos insistido mucho es decir, vengan a hacer gobierno en Esmeraldas. Claro, para que se den cuenta. Bajen las instituciones y hagan un mes de territorio en Esmeraldas, pues. Seguramente Para no que quieren. logren dimensionar lo que significa hacer gobernanza desde un territorio en violencia. Por supuesto que no van a tener esa valentía. Totalmente comprensible, Juanita, todo lo que pasa por allá. Esto es realmente escalofriante, lo que acabas de decir, de que saber que una persona que nace, una niña, una joven o alguien, solo por nacer ahí, sabes que estás en contra de progresar por un sistema que te ha olvidado, es realmente triste. Y es el reflejo de lo que hoy se vive y por eso las delincuencias. Juanita, Francis, muchísimas gracias por tu tiempo, tus palabras para despedirnos. No, yo insisto siempre cuando me voy de las entrevistas en algo y es pedirle al Ecuador que Esmeraldas no es una isla, ¿no? No somos las Galápagos. O sea, somos parte de esto, pero también que cuando volteen a mirar a Esmeraldas, cuando volteen a mirar a la gente de Esmeraldas, nos volteen a mirar con ojos de dignidad. No queremos complacencia, estamos exigiendo derechos y estamos exigiendo garantías para el pleno disfrute de ese derecho. Y muchas gracias, Nelson, por el espacio. Gracias, Juanita. Nos vemos en otra oportunidad, siempre aquí. Chau, chau. Muy bien, ahí estuvo nuestra primera invitada del día de hoy, mis queridos amigos. Uy, chica, mire, yo conversé con ella ya hace algunos meses. Algunos meses. Y qué triste saber que no ha cambiado absolutamente nada después de eso la situación de Esmeraldas. La intervención es claro. Creo que, o sea, ya no hay que ser ni siquiera un genio. Al presidente de la República es claro lo que se le está diciendo. Intervención. Intervención, sí, pelear, luchar, pero también intervención es en salvar los sectores olvidados, dotar de oportunidades, ver, identificar, pelear, por supuesto. Mis queridos amigos, quiero invitarlos al show en Manta. Tenemos show en Manta, Pilluelincillos, pónganse pila, compren su entradita porque se están terminando. Vamos a tener un hermoso show el sábado 3 de junio. $15, tómele foto, compártalo en sus redes, háganos ese bien, hágale un capture y compártalo. En Manta, 3 de mayo, $15, 8 de la noche, 098-6398-930. Y también estaremos en Guayaquil, por si acaso, claro que sí. Y en Quito, La Venganza de Mamá. Quito y Guayaquil, Teatros Toledo. En Quito, el sábado 13 de mayo, $15, 5 de la tarde, números en pantalla. Y en Guayaquil, el jueves 11 de mayo, $15, 8 de la noche, ventas en pantalla. Ya saben, mis queridos amigos, tómenle una foto, compártala para que más personas nos puedan comprar. ¡Nos vemos! Pilluelincillos.